Comenzamos la última unidad, el último módulo de esta diplomatura universitaria en pensamiento tomista. Hemos hecho el recorrido ya del contexto histórico de la vida y la obra de Santo Tomás y hemos desarrollado las grandes ideas fuerza de los grandes ejes temáticos de la doctrina del doctor Angélico. Hemos comenzado con la filosofía de la naturaleza, la física filosófica. Hemos seguido con la antropología a partir del estudio del hombre inserto en esa filosofía de la naturaleza. Desde allí nos hemos elevado a la consideración de la ética. Finalmente hemos tratado la metafísica, que es la parte culminante, la parte más elevada de la doctrina filosófica de Santo Tomás, es decir, de aquello que es posible alcanzar mediante la luz de la razón. La metafísica, la ciencia cumbre de la razón humana, más allá de la cual ya la razón no puede ir. Pero en Santo Tomás tendrá un ensamble, esa metafísica, un ensamble perfecto con lo que llamamos sacra doctrina. Vamos a ver entonces en esta unidad número 6 o módulo número 6 precisamente esto, solo una breve introducción a lo que es la sacra doctrina. Si bien metodológicamente podríamos haber planteado en un principio el tratado de la sacra doctrina, hemos preferido dejarlo para el final, porque por la dificultad que entraña tratar este tema. La sacra doctrina en realidad es el oficio propio de Santo Tomás. Santo Tomás no es propiamente hablando un filósofo, es un teólogo, es un hombre de la sacra doctrina, es decir, es un cristiano que ha consagrado su inteligencia al servicio de Cristo, al servicio de Dios, de la obra de la Iglesia que es la salvación de los hombres. Y por lo tanto, toda su doctrina, todo lo que Santo Tomás enseña, está contenido, está articulado dentro de un corazón en que podemos llamar, como lo llama él, la sacra doctrina. Vamos a comenzar entonces con algunas reflexiones acerca de este tema. ¿Qué es, en primer lugar, lo que Santo Tomás entiende por sacra doctrina? Se ha discutido mucho sobre el significado de esta expresión que le gusta a Santo Tomás utilizar, sacra doctrina o sagrada doctrina, doctrina sagrada. Algunos han llegado a identificarla con el término teología, otros no saben si identificarlo con la doctrina contenida en la Sagrada Escritura, porque a veces parece Santo Tomás utilizar como sinónimos sacra doctrina y sacra escritura. Bien, nosotros vamos a brindar algunas pistas, algunas líneas para ayudar a entender que esta expresión sacra doctrina es muy importante en Santo Tomás, en primer lugar, y que significa algo más que lo que hoy llamamos teología. Lo que hoy se suele llamar teología en las escuelas es la indagación racional del dato revelado, es decir, la puesta en marcha del ejercicio racional que a partir, como dice en la línea inaugurada por Juan de Santo Tomás, a partir de un principio revelado, luego se le añade una segunda premisa de la razón y entonces se extraen conclusiones.
no es ese el sentido que Santo Tomás está utilizando al hablar de sacra doctrina. Es cierto que la sacra doctrina contiene una teología, principalmente la sacra doctrina, dice Santo Tomás, porque principalmente habla de Dios, se dice teología. Entonces, en ese sentido sí, podemos tomarla como sinónimo, en el sentido de que principalmente habla de Dios. Pero vamos a analizar un poco los textos de Santo Tomás y de ellos, creo yo, vamos a sacar la luz que necesitamos. Ante todo me remito al prólogo de la Suma Teológica. En ese prólogo en el que Santo Tomás expresa su intención, por qué va a realizar la Suma Teológica, por qué la va a elaborar para los incipientes, para los principiantes, porque ha visto dificultades, ha notado dificultades en el acceso de los principiantes a la sagrada ciencia. En ese prólogo, no me voy a detener ahora en estas dificultades, que las pueden leer porque el prólogo es breve, Santo Tomás menciona tres expresiones que son convergentes. Una es la de sacra doctrina. Sacram doctrinam, dice Santo Tomás, que va a tratar de ea que ad sacram doctrinam pertinent, aquellas cosas que pertenecen a la sacra doctrina. Pero hay otras dos expresiones que la acompañan. Una es la expresión catholice veritatis doctor, significa el doctor, aquello que de lo que debe ocuparse el doctor de las verdades católicas, de la verdad católica. Y la otra expresión, la tercera, que menciona Santo Tomás en el prólogo de la Suma Teológica, es que va a tratar de, dice en latín, ea que ad Christianam religionem pertinen, aquellas cosas que pertenecen a la religión cristiana. Quiere decir que, en primer lugar, Santo Tomás se mueve en un horizonte muy vasto, en el horizonte de aquello que debe enseñar el doctor, el maestro católico, referido a ¿qué? A las cosas que pertenecen a la religión cristiana. Pero Santo Tomás opta por esta expresión finalmente, que es la preferida de él, son aquellas cosas que pertenecen a la sacra doctrina. Por lo tanto, concluimos diciendo que esta es la expresión predilecta de Santo Tomás. La prefiere a las otras expresiones, incluso a la expresión de la teología. Aunque a veces utiliza el término teología, utiliza, por ejemplo, cuando dice la teología que pertenece a la sacra doctrina o que surge a partir de la sacra doctrina. Entonces, por lo tanto, no lo está tomando como sinónimos. Hay como dos teologías que menciona en esta cuestión que vamos a analizar Santo Tomás: la teología que pertenece a la filosofía y la teología que pertenece a la sacra doctrina. Por lo tanto, ahí ya tenemos una gran distinción que nos impide identificar totalmente los términos teología y sacra doctrina. Bien, continuamos. Una expresión de Santo Tomás que hay que tener muy en cuenta para entender este concepto de sacra doctrina es que él dice en el prólogo a la cuestión 1, ahora ya sí ingresamos en el tratado de la cuestión 1 de la Suma Teológica, que es en sí misma, a pesar de ser una sola cuestión, es todo un tratado acerca de la sacra doctrina. En esa cuestión tiene un prólogo pequeño. Ya no hablamos del prólogo de la Suma Teológica, sino del prólogo o proemio
de la cuestión 1 de la Suma, en la que Santo Tomás dice que trata de qué es la sacra doctrina y a qué cosas se extiende. Esta expresión tomada de modo completo, comprensivo, nos arroja una gran luz. En primer lugar, se distingue la sacra doctrina de aquellas cosas a las cuales esa doctrina se extiende. Quiere decir que aquí hay que pensar, hay que imaginar que hay una doctrina sagrada, una ciencia sagrada, que extiende su luz para iluminar, para ayudar a entender, para recoger muchas cosas y traerlas a su luz. Esa es la imagen que él mismo se encargará de aplicar al desarrollar la Suma Teológica y todas sus obras. Es decir, él incorpora elementos de otras ciencias, principalmente de las ciencias filosóficas, en el corazón de la Sacra Doctrina. Las trae, porque su luz se extiende a ellas, las trae y las ordena, y las ilumina y las ordena. Bien. El orden de la cuestión primera de la Suma Teológica consiste en mostrar que esa doctrina sagrada es necesaria. Es necesaria para la salvación del hombre. Notemos aquí ya un primer punto por demás interesante y agudo. Está hablando de una ciencia que es necesaria para la salvación del hombre. Es ciencia. En segundo lugar, define taxativamente que es una ciencia en sentido estricto. Entonces, vamos a ver en qué sentido y cómo muestra él que la Sacra Doctrina es una ciencia. Y es una ciencia única. No hay dos Sacra Doctrina, ni como se ha distinguido luego más en la modernidad, entre teología dogmática, teología moral, etcétera, de las distintas teología bíblica se habla en muchos sentidos analógicos, pero para Santo Tomás la Sacra Doctrina es una única ciencia y que es principalmente especulativa, teórica, porque tiene como fin la contemplación de Dios. También extiende su luz a la práctica de la vida humana y en ese sentido se puede decir práctica, y ahí es donde aparece la expresión teología moral que utilizan en las escuelas, que utilizan los maestros. Pero es principalmente una única ciencia especulativa. Merece, por sobre todas las ciencias humanas, el nombre de sabiduría, porque considera con la luz más alta y al ser más alto, que es principalmente a Dios. Dios es el sujeto de la teología, de la Sacra Doctrina, perdón. Y en ese sentido se llama teología, como lo dirá Santo Tomás. Es ciencia única, especulativa, sabiduría, tiene a Dios como sujeto, es argumentativa, añade Santo Tomás. Argumenta, no hay que confundir argumenta con ese esquema de la premisa revelada, la premisa racional, no hay que confundirlo. Santo Tomás simplemente defiende el carácter argumentativo de la ciencia sagrada. Finalmente, es una ciencia que usa metáforas. Cuando habla de las metáforas, se refiere sobre todo a los textos de la Sagrada Escritura. Es aquí donde uno podría prestarse a confusión pensando que la Sacra Doctrina es lo mismo que Sacra Escritura o que la Sagrada Escritura. No es así. Sin embargo, podemos decir que en la Sagrada Escritura aparece, se revela
la Sacra Doctrina, que usa de metáforas. Sí, acá en todo caso lo que está en discusión es si es lícito o no es lícito para una ciencia tan elevada utilizar metáforas, es decir, imágenes tomadas del mundo corpóreo para hablar de las cosas más elevadas, incluso más elevadas que aquellas cosas o que el modo en el que habla la metafísica. Estamos hablando de una ciencia superior a la metafísica. Y esta ciencia sagrada aparece en la Sagrada Escritura, como lo menciona el último artículo, el artículo 10 de la cuestión número 1, aparece en los diversos sentidos del texto bíblico. Nosotros no vamos a desarrollar, porque ya les dije, no vamos a desarrollar los 4 sentidos que menciona Santo Tomás aquí del texto bíblico, apoyándose principalmente en el sentido literal y luego en los derivados, que son sentidos espirituales. No lo vamos a desarrollar porque consideramos que ya sería extendernos demasiado y sería más propio de un curso introductorio a la Sagrada Escritura, con el aporte luminoso de ese artículo que Santo Tomás coloca al final de esta cuestión número 1. Bien, vamos a comenzar entonces el recorrido de los 10 artículos de la cuestión número 1 de la Suma Teológica, de modo breve, por supuesto, como es la intención de esta diplomatura, de un modo simple, tratando de marcar cuáles son las grandes ideas, las ideas fuerza, las ideas clave para interpretar la doctrina de la Quinate.